Sí, muy buenas, mis queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos gozosamente en el Señor por este hermoso privilegio que nos brinda a través de este medio para así presentar su palabra, para que así sea su nombre glorificado y exaltado. En este momento vamos a estar estudiando un pequeño tema o estudio muy importante e interesante que nos ayudará a entender algunas cosas. Como ustedes ven en su pantalla, el tema tiene por título ¿Por qué Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo? Y eso es una pregunta que se me ha hecho y por esa razón estamos tratando de, con la ayuda del Espíritu Santo, responder esta pregunta. ¿Cuál fue la razón bíblica por la cual Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo? Y esto se hace para así negar ellos, las personas que tratan de hacer esta pregunta, al Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. Y otras personas hacen esta pregunta también porque tienen el deseo de conocer la verdad. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la respuesta que nos da la Biblia a esta pregunta? Esto lo vamos a hacer con la dirección del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Vamos a tener una pequeña oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Digno es usted, Señor, de recibir toda gloria, toda honra y todo el reconocimiento. Gracias por darnos esta oportunidad de abrir su palabra. Permita, oh Dios, que el Espíritu Santo, por quien fue inspirada la palabra, pueda inspirarnos, llenarnos de sabiduría y entendimiento, que Él pueda instruirnos y enseñarnos cuál es la verdad. Dirija todo de principio a fin, mi Señor. Que solamente su nombre sea glorificado y exaltado y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Por qué Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo? Para poder estudiar y analizar esto, siempre, como hacemos en nuestros estudios, presentamos los dos principios bíblicos para estudiar la palabra de Dios. Estos dos principios, el primero se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, donde nos dice la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea, que ningún hombre o mujer, ningún ser humano puede darle su propia interpretación a la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Como dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayudará a nosotros a entender la Biblia, ya que la Biblia es su propio intérprete. ¿Cómo se debe de estudiar la Biblia para que ella misma se interprete y nos dé la respuesta que andamos buscando? El libro de Isaías 28:13, que es nuestro segundo principio bíblico, nos enseña cómo debe de estudiarse la Biblia, la palabra de Dios. Dice, la palabra pues de Jehová le será dada, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allí, perdón, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. O sea que la palabra de Dios tiene que ser estudiada de esa forma. Será dada la palabra de Dios de esa forma. Continuamos con el estudio. ¿Por qué Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo? En el libro de Apocalipsis tenemos que leer esto para que así podamos entender por qué fue que Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo. Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este verso nos da a entender, nos enseña que Babilonia
ha hecho beber a todas las naciones de sus doctrinas, de sus enseñanzas. Por eso es que ha caído Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Que ha enseñado el vino de confusión a todas las naciones. En el libro de Apocalipsis 17 nos dice lo siguiente el versículo 4. Y la mujer, o sea, la iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la abominación y de la inmundicia de su fornicación. Ese sistema, esta mujer, esta iglesia, como está descrita en la palabra de Dios, está vestida de púrpura y escarlata y adornada de piedras preciosas y de perlas, y tenía un cáliz, una copa de oro en su mano, lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. El siguiente verso nos dice, y en su frente un nombre. Esta mujer, esta iglesia también tenía en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es la madre, quiere decir que tienes hijas que enseñan lo mismo que ella enseña, que practican lo mismo que ella practica, eh, en cierto sentido. ¿Por qué es importante entender esto? Para entender por qué Esteban vio al Espíritu Santo en el cielo. ¿Qué enseña Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Como leímos, Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Por eso cayó. Ahora, esta otra cita nos dice lo siguiente, muy importante. Las iglesias denominacionales caídas son Babilonia, tanto la madre como las hijas. Las iglesias denominacionales caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error, este vino del error está compuesto de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma. ¿Qué es esto? La inmortalidad natural del alma es pensar o decir o enseñar que cuando uno muere va al cielo directamente o va al infierno o va al purgatorio. Nosotros hemos hecho estudio anteriormente acerca de esto y la Biblia nos enseña que cuando una persona muere, sea buena o sea mala, se queda como un estado de stand-by esperando. Por eso es que dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, resucitará a los muertos en Cristo. Si estuvieran en el cielo, Jesús no vendría a resucitarlo. O sea, cuando una persona muere, lo mismo que le sucedió a Lázaro, que Jesús fue y le dijo, Lázaro, ven fuera. No le dijo, Lázaro, desciende o Lázaro, sube. Nosotros, lo que muramos o lo que haya muerto en Cristo, tienen que esperar que Jesús venga para resucitarlo. Otra de las falsas doctrinas nos dice aquí el tormento eterno de los malvados. ¿Qué es esto? Enseñar, practicar y decir que los malvados, los impíos, van a arder y a estar quemándose eternamente y para siempre estando vivo en el lago de fuego. ¿Qué pensarían de Dios? Que Dios es cruel y se goza en el sufrimiento, ¿no? Toda persona malvada va a ser destruida y extinguida y puesta en el olvido para siempre. Dejará de existir. No podrá estar quemándose por toda la eternidad. Otra de las doctrinas que enseñarán estas iglesias caídas es la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Muchos están negando esto de una forma u otra. Muchos dicen eso mismo, que Jesús no existía antes de nacer. Otros niegan la preexistencia de Cristo al decir que Cristo tuvo un comienzo o un principio en la eternidad, como veremos más adelante. Y las defensas de la exaltación del primer día de la semana por encima del día santo y santificado de Dios. Esa es otra de las doctrinas que van a enseñar las iglesias caídas
Babilonia. Estos y otros errores similares son presentados al mundo por las diversas iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino de la ira del furor de su fornicación. Es una ira creada, por la mentira, por las doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben este vino de la ira de la fornicación, se enfurecen contra aquellos que no entran en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan al falso Sabbat y llevan a los hombres a pisotear el mandamiento de Dios, su monumento. Todas estas creencias y entre otras falsas enseñanzas enseñarán las iglesias caídas. La preexistencia de Cristo va a ser negada. Su divinidad va a ser negada. Su eternidad va a ser negada. Continuamos. ¿Qué enseña Babilonia? Como ustedes ven en su pantalla, esto es el catecismo de la Iglesia Católica, donde enseñan lo que es la Trinidad. Muy interesante, porque la mayoría del cristianismo cree en una Trinidad. ¿Cómo es la Trinidad que enseña el catolicismo y que por malas enseñanzas la mayoría de las iglesias creen en lo mismo? Por ejemplo, en este catecismo oficial de la Iglesia Católica, en el párrafo 242, se lee lo siguiente, para que podamos entender cómo es la Trinidad católica. Siguiendo esta tradición apostólica, ya ven, es una tradición, no es algo bíblico, es una tradición apostólica. Dice, la Iglesia confesó en el primer concilio ecuménico de Nicea en el 325 que el Hijo es consustancial al Padre, o sea, que el Hijo desciende del mismo cuerpo, de la misma sustancia al Padre. Es decir, un solo Dios con Él. O sea, un Dios con dos cabezas, por así decirlo. El segundo concilio ecuménico, celebrado en Constantinopla en el 381, mantuvo esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó, el Hijo unigénito de Dios, el Hijo unigénito de Dios, internamente engendrado del Padre. Oigan eso. Quiere decir que Jesús, para ello, tuvo un principio, un comienzo. Engendrado del Padre, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado. Oigan, eso es un mensaje ambiguo, porque todo lo que es engendrado tiene un principio y es creado. Dice, engendrado no creado, consustancial al Padre. Seguimos leyendo algo de la fe católica en este libro. Escuchen muy bien atentamente. En este libro, en la página 30, se encuentra este diseño, esta imagen, que muchos utilizan para decir acerca de la Trinidad, hablar acerca de la Trinidad. En esa misma página, debajo de la imagen, dice lo siguiente. Desde toda la eternidad, el Padre engendró al Hijo y el Hijo procede del Padre. Desde toda la eternidad, el Padre y el Hijo exhalan al Espíritu Santo y Él procede de ellos, como de una sola fuente. Ustedes ven, de una sola fuente, de una sola sustancia, de un solo cuerpo, salen los tres. Eso es la Trinidad católica. Eso es lo que enseñan ellos. Ahora, esto es lo que enseña la Biblia. De un solo ser salen tres. De un solo cuerpo salen tres. Seguiremos estudiando para ver esto. Sigue diciendo el catecismo. Mucha atención pongan en esto, mis queridos hermanos. En el catecismo, en la parte del credo, como ustedes ven señalado, las flechas rojas, el credo, y creo en un solo Dios, dicen ellos. Leemos lo siguiente en creo en un solo Dios. ¿Qué dicen ellos? En el punto 200, el párrafo 200 dice, con estas palabras comienza el símbolo niceo-constantinopolitano, o sea, de los dos credos, el credo de Nicea del 325 y el credo de Constantinopla del 381. Dice, la confesión de la unicidad de Dios. Escuchen bien, unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina a la antigua alianza. Es
inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único. No hay más que un solo Dios. Me gustaría abordar mucho acerca de esto. Los musulmanes creen que hay un solo Dios. Los paganos también creen que hay un solo Dios y que de ese Dios que ellos creen salen los otros semidioses. Mucho que hablar y que pensar y decir acerca de esto. ¿Por qué le conviene al catolicismo enseñar que hay un solo Dios? ¿Cuántos Satanás hay? Hay uno solo. Él tiene muchos ángeles que cayeron con él, muchos demonios, por así decirlo, pero él es un solo. A él le conviene que se enseñe esto. Eso, haremos un tema acerca de eso con la ayuda de Dios en un futuro no muy lejano. Sigamos leyendo. No hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios. Veo que aquí que a los católicos les sucedió lo mismo que a los judíos, que no entendieron Deuteronomio 6:4, que significa Dios en el original y uno. Esas dos palabras clave tan importantes. Elohim, dioses, y Chak, en unidad. No es que es un solo, son varios, pero sigamos leyendo. Dice lo siguiente, el credo. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor. O sea, si hay un solo Dios, Jesús es un Señor, pero no es Dios, según lo que están diciendo ellos. Engendrado, no creado. Dice abajo, la parte de abajo, creo en el Espíritu Santo, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo. Ahora, ¿es esto lo que enseña la Biblia? Leamos lo que dice el libro de Hebreo, capítulo 1, que es allí donde vemos que el Dios que al que nosotros reconocemos como Padre está hablando de Jesús al que nosotros reconocemos como Hijo. Miren lo que dice Dios hablando, dice. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios. Vemos que el Dios que nosotros reconocemos como Padre le está diciendo, tu trono, oh Dios, al que nosotros reconocemos como Hijo. Dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Versículo 10 al 12 dice, también le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Escuchen bien, en el credo católico dice que cree en un solo Dios y que este Dios es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Pero el mismo Dios que nosotros reconocemos como Padre está diciendo del Hijo, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. O sea que Jesús permanece para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Tú siempre eres el mismo. Tú vivirás o vive para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y es eterno. Pero aquí en Hebreo vemos que el Dios al que nosotros reconocemos como Padre le está diciendo al que nosotros reconocemos como Hijo, tu trono, oh Dios. Hay una diferencia de que son dos seres distintos, dos seres separados el uno del otro. Quien creó todas las cosas, Juan capítulo 1:3 dice lo siguiente, que por Jesús todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy interesante que entendamos esto. Seguimos. Si la madre enseña esos errores,
las hijas también lo harán. Eso que ustedes ven en su pantalla en estos momentos es la página oficial de estudio de Jehovah's Witness, Testigo de Jehová. Y ellos hacen unas declaraciones muy interesantes acerca de el Espíritu Santo. Dice la pregunta en un estudio que hicieron ellos: ¿qué es el Espíritu Santo? Ellos responden: el Espíritu Santo es el poder de Dios en acción, su fuerza activa. Dios envía su espíritu proyectando su energía. O sea, ellos dicen que el Espíritu Santo es el poder en acción, es una fuerza y es una energía. Para ellos y para la gran mayoría, creen esto, el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad o de la divinidad. Veremos qué nos enseña la Biblia acerca de todo eso. Continúan diciendo ellos: la Biblia de los, la Biblia de los hombres, la Biblia da los nombres de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, en ninguna parte nombra al Espíritu Santo. Noten cómo ellos escriben Espíritu Santo en minúscula. Cuando usted va a la Biblia y lee el libro de Juan, en el capítulo 14, el 15 y el 16, cuando se habla del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, se escribe en mayúscula o con mayúscula al principio. Dice: cuando el mártir cristiano Esteban, escuchen bien que aquí que vamos a comenzar a responder por qué Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo. Perdón. Cuando el mártir cristiano Esteban recibió una visión celestial milagrosa, solo vio 2 personas, no 3. Este argumento no solamente lo utilizan los testigos de Jehová para negar la divinidad y eternidad de Cristo, y también para negar que el Espíritu Santo es un tercer ser divino, una tercera persona de la divinidad. Escuchen bien, solo vio 2 personas. Este argumento, como digo, también lo utilizan otros grupos que han surgido nuevamente en estos últimos días. Solo vio 2 personas, no 3. La Biblia dice: él estando lleno de Espíritu Santo, escuchen bien, dice, él estando lleno de Espíritu Santo. La Biblia no dice él estando lleno de Espíritu Santo. La Biblia dice ese verso: él estando lleno del Espíritu Santo, con mayúscula al principio. Miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. El Espíritu, vuelven y lo escribe en minúscula, santo, era el poder de Dios en acción que le permitió a Esteban ver la visión. Muy interesante que entiendan esto. ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué están diciendo esto? Negando la personalidad del Espíritu Santo y negando también la eternidad, la divinidad de Jesús como un ser eterno, no creado y engendrado como enseñan ellos y la Iglesia católica. ¿Por qué Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo? Leamos lo siguiente de Juan 16, versículos 7, 8 y 13, para que entendamos algo por qué Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya. Eso es Jesús hablándole a los discípulos. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya. Jesús tiene que irse. Porque si no me fuera, dice él, el abogado defensor o el otro consolador no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. O sea que para que el Espíritu Santo venga, Jesús tiene que irse. Continuamos leyendo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. Cuando venga, dice el versículo 13, el Espíritu de verdad, que está en mayúscula, no como lo escriben los testigos de Jehová en minúscula. El Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad.
Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que hay oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Para que el Espíritu Santo venga, Jesús tiene que irse. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? En las fiestas de las primicias. ¿Qué es la fiesta de las primicias? Si entendemos el santuario y cada una de su fiesta en su cumplimiento, vamos a poder entender por qué fue que Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo. En la fiesta de las primicias, que es la fiesta de los primeros frutos, según Levítico 23, 10 y 11, se celebra la resurrección de Jesús. Eso es un simbolismo. ¿Cómo así? Primera de Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús resucita, es la primicia de los que murieron. Nosotros hemos leído en el libro de Mateo que cuando Jesús murió, la tierra tembló y los sepulcros fueron abiertos. Y cuando Él resucitó, Jesús resucitó, resucitaron muchos con Él y se le presentaron a sus familiares en aquel tiempo, cuando resucitaron. Tomó Jesús a esos resucitados como primicias también para el cielo. Después de las fiestas, el Levítico 23, 12 y 16 nos dice lo siguiente. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. La Pascua. Se ofrece el cordero. Versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Se contarán 50 días. Muy importante esto. Esta cita nos ayuda a entender esto de Levítico 23 para que podamos entender por qué Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo. Dice, 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés. Escuchen bien. Después que es ofrecido el cordero, y 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de las mies o de las semanas, como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento. Se ofrecía al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. ¿Cómo se cumplió esto? Sigamos leyendo. En Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5 y el 8 nos dice lo siguiente. A quienes también, después de haber padecido, o sea, hablando de la resurrección de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo que leímos anteriormente, que la fiesta, después de la fiesta de las primicias, se iban a contar 50 días y venía la fiesta de Pentecostés. Este verso nos dice que Jesús se había aparecido durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios después de su resurrección. Faltan 10 días para la fiesta de Pentecostés, según este verso, comparándolo con los anteriores de Levítico que leímos. Versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo siguiente, 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay muchos que quieren negar el bautismo del Espíritu. Mucho cuidado con eso. El mismo Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo.
Los apóstoles del Señor fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos, como Jesús le dijo a Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu. O sea, tenemos que ser bautizados del agua y bautizados en el Espíritu Santo también. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los últimos días de la tierra. Escuchen bien, versículo 3. Jesús, después de su resurrección, la fiesta de la Pascua, viene la primicia, apareciéndose durante 40 días. 10 días después tenía que celebrarse la fiesta, se completan los 50 días y se celebra la fiesta del Pentecostés. Leemos lo siguiente. En Hechos capítulo 1, los versículos del 9 al 11 dice, después de decir esto, lo que le dijo en el versículo 8, que pronto iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes, escuchen bien, Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado ¿a dónde? Al cielo. Jesús no está aquí, Jesús está en el cielo. Dicen ellos, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Cómo es posible que hay gente que dice que Jesús está aquí? Cuando la misma Biblia nos dice que Jesús está en el cielo. De esa misma manera en que Él fue tomado al cielo con su cuerpo humano glorificado, de esa misma manera descenderá. Jesús no es un espíritu. Continuamos leyendo. Ahora en el capítulo 2, mucha atención, que algo sucedió en el cielo para que sucediera Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1, 4 y 33 nos dice lo siguiente. O el 1 y el 4 solamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pasaron los 10 días y llegó la fiesta. Pasaron los 10 días, se completan los 50 días y entonces viene la fiesta de Pentecostés. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué sucedió en el cielo? Para que descendiera el Espíritu Santo. Se cumplió la promesa que Jesús le había dicho. Es necesario que yo me vaya. Cuando yo me vaya, cuando Jesús se fue, después de que murió, resucitó, fue llevado al cielo. Cuando Jesús llegó y sucedió lo que sucedió en el cielo, descendió el Espíritu Santo. Ya ustedes ven por qué Esteban no pudo haber visto al Espíritu Santo en el cielo. Sigamos leyendo. Las fiestas de las semanas o la fiesta de Pentecostés, conocida también como la fiesta del Shabbat o Pentecostés, Levítico 23, 15 y 16. Se celebra el descenso del Espíritu Santo. Fiesta cumplida. Dice esta cita lo siguiente. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey
había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Tuvo que ser Jesús entronizado y se le dio su poder que antes tenía. Por esa razón, entonces, cuando Jesús fue entronizado y se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra, desciende el Espíritu Santo. Por eso es como leeremos más adelante lo que hizo Esteban, porque Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo. En Hechos 6:5, en el capítulo 6 de Hechos, nosotros vemos cómo estaban los discípulos reunidos y entonces le dijeron los discípulos a todos ellos que era necesario que escogieran a hombres llenos de fe para que asistieran a los discípulos, para que los discípulos de esa forma se dedicaran a la predicación del Evangelio. En el versículo 5 de Hechos 6 dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Descendió a la tierra y estaba con quién? Con los discípulos y con Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 7 leemos lo siguiente. Escuchen muy bien porque es lo mismo que hacían los líderes religiosos contrarrestando a Esteban y a los otros discípulos, es lo que están haciendo hoy en día. Escuchen bien lo que dice Esteban. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Es lo mismo que están haciendo hoy en día. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Lo mismo están haciendo con la profeta del Señor. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? En la tierra. Y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Hay muchos que dicen que Jesús está aquí, pero la Biblia dice que Jesús está allá intercediendo por nosotros. Quien está aquí es la tercera persona, el tercer ser de la divinidad, que es un ser que estaba llenando la tierra, llenando a los discípulos, y Esteban estaba lleno de él, del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí en la tierra. Por eso es que Esteban no pudo haber visto el Espíritu Santo en el cielo. Porque inmediatamente cuando Jesús fue ungido y entronizado en el cielo, y se le dio todo poder en el cielo y en la tierra, desciende el Espíritu Santo, se cumple la fiesta de Pentecostés. Y desde ese entonces, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Por eso es que Esteban no pudo haber visto en el cielo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Leemos lo siguiente. En el libro de Apocalipsis 5, versículo 6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviado a dónde? Enviados por toda la tierra. Hemos analizado este verso anteriormente. No es que Dios sea 7 espíritus. Hay un solo Espíritu Santo, no 7. Esas son cualidades. Este verso de Apocalipsis 4:5
nos ayuda a entender un poco mejor esto. Dice, del trono salían relámpagos y truenos, y estruendo, perdón, de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con las llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Cuando usted lee el libro de Isaías 11:2 se da cuenta que son estos 7 aspectos del Espíritu Santo. No es que sean 7 espíritus. 7 es la totalidad. 7 es la complicidad, o sea, la perfección es la totalidad. 7 espíritus es que el Espíritu es omnipresente. Esta palabra, esto es el Espíritu de Dios. En el original se escribe neumata o neuma, que es espíritu griego original, y Dios es teo. La preposición o proposición de no existe en el original. Por ende se lee Espíritu Dios. Espíritu Dios. Mis amados hermanos, le leo esta cita y con esto concluimos este estudio. ¿Por qué Esteban no vio al Espíritu Santo en el cielo? Esperamos que esta respuesta ya sea lo suficiente para responder a esa pregunta. Dice lo siguiente esta cita. Nuestra santificación es obra ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se unen a Él, para estar con Él, con su Hijo y con su Espíritu en santa comunión. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has convertido en un nuevo ser en Cristo Jesús? Luego coopera con los 3 grandes poderes del cielo que están trabajando a tu favor. Al hacer esto, revelarás al mundo los principios de la justicia. Si nosotros negamos a uno de los 3, no vamos a reflejar los principios de justicia. Lo necesitamos a los 3 a nuestro favor para que podamos reflejar los principios de la justicia. Mis amados hermanos, muchas gracias. La paz de Dios esté con todos ustedes. Recuerden esto, que creer en Dios y creerle a Dios son 2 cosas diferentes. Hasta la próxima, mis amados. Dios le bendiga, Dios le guarde. Cristo viene pronto.